días, ¿cómo estás? ¿Qué Buen tal? día. Buen día. Hola, Bueno, Lucía, buen día. Bueno, ¿Qué un tal? gusto recibirte, Lucía. Estás con Miguel Catopodis, estás con Anaí Lobato y Verónica Mesa, y yo. Decinos si cuando estés en condiciones de empezar. bueno, Vos preparaste el tema, recibiste el acta y preparaste el sí, tema. Bien. bien. No, bueno, el gusto es mío también, así que solamente quería decir que tenía una presentación para mostrar, si es posible. Sí, creo que yo pregunté eso. Me parece que estás en condiciones de compartir pantalla cuando Bien, quieras. así que ya le pongo compartir. A ver. Ah, perdón. Eh, ahí está, ¿se ve? Todavía. Ah, sí. Ahí sí. Bueno, vamos por acá. Ahí se ve. Sí. Bien, bueno. Primero me gustaría presentarme, como ya todos más o menos deben saber, mi nombre es Lucía Belén Aricó. Soy licenciada en comunicación visual. Y bueno, esta la presentación que preparé para el concurso del día de hoy. A base del fundamento, dejo esto por acá, que me parece interesante, que después voy a retomar al final, de que plantean de que, que se constituye como uno de los campos más específicos y de casi exclusiva competencia de la disciplina de lo que sería diseño gráfico o comunicación visual, a comparación de cualquier otra disciplina proyectual. El tema asignado es la forma de los signos, proporciones verticales y horizontales, construcción, ritmo y estructura, aspectos geométricos, ópticos, construcción mecánica y orgánica. Bien, para hablar del tema asignado, yo planteo esta imagen, que bueno, como para poner en conocimiento de todos, hace referencia por ahí a lo que se realiza como un mensaje de rescate o, cuando se tiene secuestrado a alguien. Me pareció interesante para plantearlo, para hablar de justamente de todo lo que por ahí no se reconoce respecto a formalidades de lo que es la tipografía. La forma de los signos, podemos hablar que podemos reconocer un triángulo, un cuadrado, un círculo, que en este caso, bueno, no todos tienen el mismo tamaño y no se puede realizar un ajuste visual porque son todos glifos que vienen de distintas familias, de distintas tipografías y de distintos tamaños, pero bueno, en el caso de representarlo con alguna forma, se debería tener en cuenta que si fuera todo homogéneo o del mismo tamaño, se debería realizar algún ajuste en cuanto a lo que es las formas del triángulo o cuadrado en comparación con lo que es el círculo, para que visualmente quede más proporcionado. Cuando hablamos de proporciones verticales y horizontales, hablamos de la proporción que tiene cada glifo en cuanto a lo ancho y a lo alto, que bueno, que cada uno ocupa un espacio, dependiendo de cada glifo que es, bueno, que tiene un sentido y que no es al azar, que bueno, que consta de ascendente y de descendente para lo que es una proporción vertical y horizontal, como se da en el caso de la D, en el caso de, de la P o de la Q. Para hablar de construcción de ritmo y estructura, acá podemos ver que si bien se marca cierto ritmo, no hay muchos espacios para reconocer por ahí palabras de otras, que se dificulta un poco ese ritmo, porque es muy variable y no es muy lineal, eh, que bueno, que trae un poco aparejado el tema de la legibilidad, que si bien no es que no hay una legibilidad al respecto, eh, plan, planteo de que cuesta leerse, un poco por esto lo del ritmo, no es muy fluido esa lectura, por bueno, rasgos característicos de que son distintas tipografías, distintos tamaños y que bueno, que es eso, que son recortes que vienen de una revista o de algún diario.
que se juntaron para armar esta imagen o este mensaje. En cuanto a los aspectos geométricos, ópticos, construcción mecánica y orgánica, un poco más o menos de lo que ya dije antes. Respecto a una construcción mecánica y orgánica, a mí me parece que si bien en un primer momento que se concibe en un diario o revista la construcción de esta tipografía o de esta palabra, que luego se hace el recorte, creo que sí, que viene de algo más mecánico y que se podría plantear algo más orgánico cuando interviene esta otra persona para hacer los recortes, para pegarlo, para terminar armando esa palabra que después deriva en un mensaje más general. Bueno, pasando ya por todo esto, por todo el tema, mi propuesta respecto a la actividad para trabajar esta temática asignada es esta, y ahora voy a hablar un poco por ahí de la estrategia planteada también. Arrancando un poco con el posicionamiento por ahí respecto al equipo docente, o al menos en lo que me compete a mí como persona, o un poco cuestionarnos el qué enseñamos, cómo lo enseñamos, qué debemos enseñar, qué debe ser y hacer la institución educativa a la que pertenecemos. Hablar de un poco del proceso de formación, de que no sea tan lineal o literal, que no sea una bajada de línea de parte nuestra, sino invitarlos a que sean un poco más críticos, a que se puedan valer por ellos mismos y a que esa construcción del saber venga también de parte de una intención de ellos, me refiero a los estudiantes, que tengan un sentido ético, que sean comprometidos con la profesión a la que se están relacionando como estudiantes, que no se sientan aislados y que entiendan que están en un contexto que es formado también por la sociedad, por el país donde viven, por el momento en el que se está dando, que no va a ser lo mismo si es ahora o si fue antes o si va a ser después. Y hablando un poco del aprendizaje, me parece muy importante hablar de algo más colaborativo, que sean estudiantes activos, que sean participativos, que puedan intentar resolver las problemáticas o los desafíos que se les presentan por ellos mismos, que tengan argumentos al momento de plantear algunas interrogantes o alguna respuesta ante lo que sucede, que a la vez puedan ser también confrontativos junto con sus pares, con sus estudiantes, con sus pares estudiantes, que puedan saber expresarse y valerse por ello, como mencioné antes, y que por ahí no se genere tanto individualismo y que sea algo más relacionado con lo colaborativo, cooperativo entre todos. Y me parece, nada, muy importante eso, hablar de lo colaborativo, porque se llega a ciertos puertos que de manera individual no se puede, y que no se llegaría nunca. Planteo un aprendizaje orientado a proyecto. Son tareas en las que los estudiantes pueden participar y deberían tener un rol activo. Están acompañados mucho por el docente. Me parece que también una de las características que tiene es que es transversal a lo mejor con otras materias y es algo inherente de la tipografía. Se relaciona con muchas otras materias, y por ahí se puede generar algún juego por ese lado. Un poco como mencioné antes, el tema de la cooperación, de tener óptimas condiciones de trabajo y si no tenerlas, intentar generarlas por parte nuestra, de por ahí mover un poco el avispero y sacarlos de la cotidianidad del aula y salir a otros terrenos para poder llevar adelante las clases o los trabajos prácticos. Y bueno, hablando un poco respecto a lo que es la estrategia en puntual, mi idea es, teniendo en cuenta que es un tema muy amplio, me parece muy interesante que haya un recorrido un poco más de lo general a lo particular y que pueda haber un crecimiento, digamos, de que ellos pasen por hacer un trabajo más manual, no tanto digital ni impreso, para llegar a ese digital impreso y que se pueda hacer una comparación de cómo arrancaron a cómo terminaron en lo digital. Pero bueno, antes pasar por el hecho de poder trabajarlo de manera manual. Planteo que se daría en 3 clases todo este tema.
que para la primera clase la comisión debería dividirse en equipos de trabajo de más o menos 5 integrantes, que comenzarían con un trabajo práctico en el que se le va a asignar, como había comentado, como había planteado antes para hablar de estos temas, un mensaje de rescate, y en el que ellos van a tener que hacer ese recorte de diarios y revistas de distintas letras para formar palabras, para formar el mensaje, en el que, bueno, lo van a ir armando en una hoja A2. Una vez que ya tienen terminado eso, se realizará una enchinchada y pondremos ahí algunos aspectos en común, algunos temas en común de lo que se fue dando en clases anteriores a llegar a la práctica. Luego cada uno elegirá una palabra de ese mensaje y trabajarán sobre aspectos y ajustes visuales, espaciados, ritmo, como había mencionado anteriormente. Realizarán estos recortes respecto a triángulos, círculos y cuadrados, como para ver ese desajuste visual que se da en el mensaje y cómo por ahí se podría ir acomodándolo. Una vez que se termine todo ese trabajo, realizarían una última instancia de enchinchada para cierre de la clase. Para la segunda clase se les va a pedir que traigan digitalizada o impresa una oración del mensaje ese primero con el que arrancaron. Se les pedirá que traigan algún papel, cartulina o cartón para utilizar de soporte. Necesitarían tinta china, acuarela o cualquier otro material. Y como herramienta algún plumín, pincel biselado, fibrones biselados y también un papel vegetal tamaño A2. A partir de esa oración deberían asignar un título y tratar de desarrollar un párrafo. Me parece que es interesante por ahí para meter algunos conceptos respecto de tamaño, de pesos visuales, de estilos dentro de una misma familia. El único requisito mínimo es que ellos ocupen 2/3 de una hoja 2, pero no sé, le diría mucho más y me parece interesante ver cómo se manejan en la ocupación del espacio con estas cosas asignadas en una misma hoja. Colocarían el papel vegetal encima y trabajarían el tema de la estructura, línea de base, altura de caja, interlineado, interlitreado, ascendente, descendente, las marcarían con algún color, cosa que de fondo puedan ver cómo se evidencia esa estructura. Se realizaría por grupo, habría nuevamente una instancia de enchinchada para conversarlo y para poder generar este espacio de cooperación entre todos. Luego retomarían con los demás materiales que se les solicitaron y trabajarían ellos manualmente con diferentes herramientas, medios de soporte, el tema de los signos y textos trazados. Una vez que terminan con eso, expondríamos esto último que hicieron para también otra vez cerrar con la clase. Y el último trabajo práctico planteado es que con los materiales que deberían trabajar es que traigan trincheta, cartulinas tamaño A2, negra, blanca y de color, y trabajarían con un zoom de lo que hicieron anteriormente. Un zoom me refiero a que elegirían un área de eso mismo, la ampliarían y hablaríamos un poco de esto en clase, de qué parte mínima debería mostrarse para reconocerse un carácter tipográfico, cómo se asemeja a lo mejor uno con otro y si se genera cierta confusión. Con todo esto, bueno, se daría con una enchinchada. Y por último, pasarían a una instancia de trabajo individual con los trabajos realizados anteriormente para escoger solamente una palabra de aquella anterior. Sobre la misma deberían por ahí reflexionar acerca del aspecto semántico que trae esa palabra y empezaría un poco el juego de forma y contraforma. Planteo que por ahí me parece interesante una forma que refuerce un poco este aspecto semántico de esa misma palabra y como contraforma esta palabra que deberían calarla con la trincheta y utilizar de fondo otra cartulina de color, por ahí en distintos tamaños y eso, y bueno, generar eso que hicieron en una primera instancia de manera digital con este Zoom, ellos mismos con las cartulinas y la trincheta. La idea final es llegar a algo parecido como sucede con el logotipo de Carrefour y la C. Perdón, pensé que se me había cortado. Y bueno, para finalizar con todos estos trabajos prácticos, harían una exposición y hablaríamos entre todos.
A la par me parece interesante hacer una ficha de seguimiento por grupo para ver para dejar constancia de cómo se fueron presentando cada uno. Y bueno, eso sería mi propuesta respecto a alineamientos didácticos. Bueno, acá puse una captura de pantalla como para dar cierre a mi presentación. Hablando un poco más en general, se me plantearon un montón de preguntas, digo, respecto a lo que es tipografía y cómo encarar por ahí esta presentación. Estuve leyendo algunos libros y una de las cosas que por ahí me surgía era esto, bueno, me venía muy a la mente las ventanitas de los programas que por ahí uno utiliza para diseñar de manera digital y cómo uno por ahí entiende y comprende cada opciones que tiene las ventanas respecto a carácter y respecto a párrafo, y me parece pertinente por ahí entenderlo de manera más manual antes de llegar a esto y aplicarlo directamente ahí, entender de cómo se compone una familia tipográfica, cuáles son sus distintas variables, qué quiere decir el tamaño, qué quiere decir el interlineado, cómo se da el tema de los espaciados, por qué uno elegiría el párrafo justificado o un párrafo a la derecha o a la izquierda, qué quiere decir cuando le pongo algún número a esta primera opción o le pongo un número a la otra segunda opción, por qué vamos a tomar la decisión de separar palabras en los párrafos o dejarlos sin separar, porque bueno, uno por ahí puede tener la lógica de toquetear y decir, bueno, sí, acá me parece que si pongo esto más o menos va bien y hacerlo medio a ojímetro, pero me parece muy interesante que uno lo pueda entender antes de llegar a esta instancia. Y bueno, trayendo un poco esa primera oración que presenté respecto a lo que es el fundamento de la materia, me parece que es muy importante que un diseñador entienda todo lo que implica los conocimientos respecto a tipografía para nuestra profesión, que son cosas y son conceptos que son inherentes a nosotros como diseñadores. Me gustaría que por ahí uno pueda llegar a enamorarse de lo que es tipografía, porque si no se perdería un montón de cosas, y entender que, bueno, que es eso, que hay un bagaje de opciones para poder trabajar en respecto a lo meticuloso que puede ser tipografía, tener ese conocimiento para tomar decisiones y a la vez, llegado el momento de todo ese conocimiento, decir, bueno, ya sé qué puedo hacer con todo esto, entiendo cuáles son mis oportunidades con eso y de qué manera puedo romperlo intencionalmente para enfatizar aún más lo que quiero comunicar. Que si hay un rompimiento, digamos, de esas reglas, que sea con una intención o que al menos uno sea consciente por ahí de eso. Y bueno, con eso me parece interesante para finalizar. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Lucía. No sé si tenemos un rato más, Lucía, para charlar contigo. Sí. Les dejo a mis compañeros si quieren preguntarle algo a Lucía. Lucía, a mí me gustaría consultarte un poco por tu motivación para inscribirte al concurso, para asumir ese posible cargo, y si nos puedes contar con respecto a tu experiencia más práctica profesional, ¿cómo crees que eso podría aportar a tu trabajo docente? No, bueno, mi motivación es eso. Hace tiempo tengo participación, digamos, en lo que es la docencia en distintos niveles. Me parece una gran oportunidad la que se me presenta para participar de alguna forma en lo que es nivel universitario. Creo que es un aporte para ampliar el acceso de todos a lo que es diseño. Me parece interesante esa idea de pensar en un diseño para todos y no solamente para algunos que tengan acceso.
Y no, bueno, eso. Creo que pensándolo un poco más a futuro, es una instancia que me gustaría recorrer de manera profesional y que no me gustaría perderla. Bueno, no sé, Miguel y Verónica, ¿ustedes tienen alguna cuestión que les interesaría charlar con Lucía? No, por mi parte está bien. Por mi parte también. Bueno, Lucía, yo quería preguntarte, vos hiciste el postítulo en la FAPEDU UNR, ¿no? Sí, Y sí. dime, tenés, yo recuerdo haber mirado el currículum que subiste al Drive, Sí. pero te quería preguntar de todas maneras respecto a tus actividades profesionales. ¿Has tenido Sí. experiencias de diseño con tipografía? Sí, por ahí, en lo que es algo más independiente, he realizado algunos trabajos de diseño, reduciéndolo a diseño gráfico, de folletería, de tarjeta personal y todo. Hoy en día me encuentro trabajando un poco más en la parte de lo que es UX, UI. Ajá. Y bueno, pensando un poco todo lo que es la presentación, digo, cómo toco hoy con mi trabajo lo que es tipografía. Y bueno, entra mucho en juego lo que es tipografía para productos digitales. Y que bueno, que tiene sus características propias por ahí diferente a cuando se decide o se escoge alguna tipografía de manera para soportes impresos. Y bueno, lo traje un poco por ahí. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere preguntarle algo más. Por mi parte, muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Te despedimos aquí en este momento. Muchas gracias. Gracias a todos. Es un gusto volver a verlos, a Anaí, a Horacio, que los recuerdo de la licenciatura. Muy bien. Muchas gracias. Para todos. Bueno, saludos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.